Tomen unos instantes sus asientos. Lo que ustedes acabaron de ver en este video es mostrarle de manera visual el contexto de lo que quiero compartirles en breves minutos en este momento. Primero, reconociendo la necesidad del Espíritu Santo. Jesús no inició su ministerio sin el Espíritu Santo. Los apóstoles no pudieron iniciar la era más gloriosa de la tierra cuando surge la iglesia después de la resurrección, sino cuando vino el Espíritu Santo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo llevaba adelante una maestría a través de los apóstoles, profetas, tanto que en Antioquía, en Hechos capítulo 13, verso 1, dice que había profetas y maestros funcionando de una forma corporativa. Y estamos en el proceso de aceleración más fuerte que jamás ha experimentado la tierra, pero quiero hacer un breve recorrido del principio y hacia dónde vamos. Lo que viene es la guerra del conocimiento, la guerra de las maestrías. Y todo esto comenzó en el principio. Isaías establece un patrón profético que Dios anuncia el final desde el principio. Y para poder visualizar, interpretar proféticamente los tiempos finales, tenemos que revisar qué fue lo que se desató en el principio. Y dice así en Génesis 3:3: pero del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, ha dicho Dios, no coman de él, ni lo toquen, para que no mueran. Entonces dijo la serpiente a la mujer: ciertamente no morirán, sino que sabe Dios que el día en que coman de él, se abrirán los ojos y serán semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Así vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era el árbol deseado para alcanzar conocimiento. Fíjese la guerra. En el primer ámbito no había necesidad de ninguna cosa, pues no existía angustia, enfermedad, preocupación, no había necesidades económicas, no existía un ámbito de necesidades. Pero sin embargo, hubo algo que desestabilizó al hombre en su diseño original y fue la atracción por un conocimiento semejante. Mire, el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el medio. Ese fue el centro de atención que los llevó a Adán y a Eva a la codicia. Luego le dice a la serpiente: se abrirán los ojos y serán semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. El problema no es conocimiento, sino semejante a qué. Y luego dice que el árbol era deseado para alcanzar conocimiento. ¿Cuál fue el punto de quiebre para poder manipular la voluntad de Eva y Adán? Fue la guerra por el conocimiento. Esta es la guerra de las maestrías. ¿Por qué? Porque Adán era justamente el administrador de la tierra, el sojuzgador de la tierra. Y no hay nada que podamos sojuzgar si no es a través de las instrucciones de Dios. Ahora, luego de ello se desató la violencia del capítulo 4 entre Caín y Abel, el primer derramamiento de sangre. Jesús dijo algo en Juan capítulo 15: sin mí nada pueden hacer. Y está demostrado hoy en el mundo que sin Jesús el mundo no puede cambiar, porque Caín derramó la sangre de Abel, pero hoy las naciones están bañadas en sangre. Por ejemplo, el mundo va camino a otro holocausto, pero previo a ello es el adoctrinamiento, que fue lo que hizo la serpiente: adoctrinarlos con un conocimiento paralelo que vaya contra naturaleza de Dios. Y esa guerra del adoctrinamiento fue lo que le marcó el éxito de la Segunda Guerra Mundial, no en su totalidad, sino en el auge de la época de los nazis. Hitler, como prototipo del anticristo, hizo algo muy estratégico: adoctrinar.
Y una de las características de las fuerzas de defensa especiales de los nazis, la SS, es que buscó a gente preparado en filosofía, en conocimiento, gente muy pensante, pero adoctrinados. Y eso fue una de las cosas que caracterizó las fuerzas de la SS. Ahora, Hitler hizo algo. Como dije, su base fue adoctrinar bien las fuerzas especiales de las SS, pero hubo algo. Hitler no desató una guerra mundial, y después de la guerra mundial comenzó a enriquecerse con ojivas nucleares. Pero hoy la historia, como es cíclica y son ensayos proféticos de cosas que acontecerán, está sucediendo algo muy parecido, con el mismo discurso, con las mismas proclamas y con el mismo mensaje de odio, como por ejemplo lo que está sucediendo con Irán, pero con una diferencia. Está haciendo lo mismo que Hitler, adoctrinamiento, pero no está cometiendo los errores que Hitler cometió en la Segunda Guerra Mundial. Porque lo que está haciendo hoy Irán es enriquecer sus ojivas nucleares para luego lanzarse a la guerra. El adoctrinamiento en la Segunda Guerra Mundial fue tan fuerte que hasta hoy día generaciones posteriores juran en el aniversario de la muerte de Hitler lealtad al Führer. El mundo que viene se caracterizará, como lo dice la definición del diccionario de la RAE. Dice así en cuanto a ideologías: es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso o político. Es decir, que el mundo al cual nos vamos a enfrentar buscarán de llenarlo de conjuntos de ideologías, adoctrinamiento. Pero lo que tenemos que identificar aquí es algo muy espiritual. No hay ningún adoctrinamiento y no hay ninguna ideología que no tenga una fuente. Y esa fuente es justamente el trabajo apostólico y profético, el que tiene la asignación de derribarlo. Pero hay algo que se proyecta a las nuevas generaciones. Y la respuesta está en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7 y Efesios capítulo 6, verso 4. Es esta expresión: y le enseñarás a tus hijos, porque lo que derribamos en cuanto a fuentes de ideologías y adoctrinamiento, si no le desatamos una batalla que se prolongue educacionalmente a las próximas generaciones, aún el efecto del rompimiento de esa potestad que es la fuente de estas ideologías, aún lo que se conquiste se puede llegar a terminar perdiendo. Entonces, Dios trazó una estrategia desde el principio y lo repite más de 34, 40 veces. Y le enseñarás a tus hijos, desde Génesis hasta pasando por los evangelios, Efesios, le enseñarás a tus hijos. La enseñanza es la forma de reeducar las generaciones, es la forma de responder al mundo, no desde el desconocer, no desde el fanatismo, sino desde el conocer. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿cómo conoceremos lo que no es verdad si lo ignoramos? ¿Cómo vamos a discernir las ideologías y el adoctrinamiento, ya sea religioso, político, todo este movimiento ideológico, si no tenemos la preparación educacional para discernirlos? Estamos en un mundo que avanza a través del avance científico, y a medida que avanza la ciencia, un conocimiento semejante a lo que Dios quiso establecer originalmente en Adán, pero que el hombre por voluntad propia se alejó de esa fuente de conocimiento que es la dependencia de la presencia de Dios. Y ahora tenemos una batalla
de conocimiento en paralelo. Cuando Dios le dijo a Adán, no comas del árbol del conocimiento, la palabra conocimiento significa casarse, unirse matrimonialmente. Es decir, es someterse a un yugo. Dios le advierte, si te casas con este conocimiento, por el resto de tu vida tendrás que sobrecargarlo. Pero gracias a Dios, nosotros tenemos la fuente de la restauración para volver al diseño original. Y es lo que está escrito en Hechos, que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahora, Argentina tiene un serio problema, porque si miramos al mundo, como lo vimos reflejado en el marco del escenario mundial, un mundo donde las ideologías se imponen desde la educación sexual, donde se imponen desde la religiosidad islámica, violenta, fanática, pero también hay otra forma de pervertir y de generar nuestras próximas generaciones, y ya es parte de una gran problemática que muchos estamos enfrentando, y tiene que ver con la guerra de contaminar las mentes. Por ejemplo, Argentina es el país número 18 en el mundo en el consumo de pornografía. Esta epistemología fue hecho por un equipo de neurocientíficos, y entre ellos el doctor Josh McDowell. Y en estas estadísticas dice Josh McDowell que 82 millones de videos pornográficos son vistos por los niños cada 24 horas. En el año 2003 hubieron 260 millones de sitios pornográficos preparados para contaminar la mente de las masas. 2006, 420 millones. 2010, 500 millones. 2012, 980 millones. Y se estima que ahora hay 2.300 millones. Y el doble dentro de 3 y 4 años. Tomaría 4.083.333 días para ver toda la pornografía que hay en la internet. Ahora, el Satán en la guerra del desierto de Judea, en Lucas capítulo 4, hizo algo muy estratégico. Lucas dice que le mostró en una fracción de tiempo todos los reinos de la tierra a Jesús para tentarlo. Pero quiero detenerme en este punto. Le mostró, es decir, la visión, en una fracción de tiempo, los reinos de la tierra para tentar a Jesús. Hay un dato muy interesante a partir de los nuevos estudios que se hacen del comportamiento de nuestros cerebros, que dicen que cuando nosotros vemos una imagen hay una conexión de 1 millón de neuronas. Frente a esta estadística que acabo de dar, en la cual muchos de nuestros niños y adultos tienen esta batalla con la pornografía, cuando vieron este tipo de imágenes, sus mentes se contaminaron, produciendo una conexión entre la imagen perversa y su mente con 1 millón de neuronas. Dicen desde la neurociencia que esto equivale, en el momento del consumo, registrar un placer que equivale a hacer un tatuaje en la memoria, por lo cual lo consideran como imborrable. Hay 26 millones de páginas a un clic de distancia. ¿Y cuál es el problema? De páginas de sitios perversos. Pero ¿cuál es el asunto aquí? No es que mucha gente está buscando tener una experiencia con esto que es perverso, sino que esta perversidad está buscando a nuestras generaciones. La pregunta es, ¿cómo responderemos a un mundo cada vez más contaminado con la perversión? Sabiendo Satanás que una forma de poder perpetuar una imagen es produciendo una conexión perversa, degenerada y placentera para que se torne imborrable. Frente al mundo que se viene, la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo será ser iglesia dentro de 50 años? Con un mundo cada vez más perverso, con un mundo cada vez más adoctrinado políticamente, filosóficamente. Esta tarde no me sale esa palabra,
Pero ¿cómo estaremos frente a ese mundo que viene? Y ahora quiero que levante su mano y diga conmigo: esta es la respuesta de Dios. Dios tiene una respuesta, y fue lo que hicimos proféticamente, proclamando con esta canción, volviéndonos como niño al Espíritu Santo. Porque Joel capítulo 2, verso 28, dijo Joel, y también luego rectificado por Pedro en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, dijo: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pablo nos da una promesa para lo que viene, y él lo trazó como algo muy profético y apostólico a la vez, porque se establecerá en nuestro modo de vivir en lo que vendrá. La neurociencia dice que cuando alguien consume pornografía equivale a hacerse un tatuaje en el cerebro por causa de una unión de 1 millón de neuronas en nuestro cerebro. Pero Dios ya tenía el antídoto preparado a través de la inspiración que le dio al profeta Joel por medio del Espíritu Santo. Porque si el problema de pervertir las mentes de las próximas generaciones, Dios prometió llenar la tierra con el derramamiento del Espíritu Santo y captar 1 millón de neuronas en nuestro cerebro, haciéndonos ver las visiones de la belleza, la santidad y el perdón de Jesús por medio de su sangre. La guerra del mundo que viene será una guerra de maestrías, de expertos. No será una guerra de ignorancia, sino de conocimiento pervertido, tergiversado. Porque podemos detectar una mentira tan solo con una verdad. Pero lo que vemos en la guerra del Edén fue que Satanás invirtió en tergiversar la verdad. Nos hemos acercado vertiginosamente a un capitalismo que vale más que el capitalismo de artículos. ¿Y cuál es ese capitalismo? Es el capitalismo del conocimiento. Los países más pobres son los que van a exportar alimentos, y esos países se verán marginados en el comercio internacional. Y los países que exporten conocimiento e innovación serán los más prósperos. Un ejemplo de ellos son un país modelo como lo es Israel. Israel pasó de ser un país innovador a un país influencer, sin recursos naturales, sin el tipo de recursos que tal vez tenemos en una nación como la que nos encontramos. Pero Israel transformó la falta de recursos a través de sus conocimientos en recursos como, por ejemplo, forestar el desierto y proveer de frutas a la Unión Europea. El problema que hoy tiene Israel, por ejemplo, la falta de trabajo, no es porque no hay trabajo, aunque suene contradictorio, sino por la altísima competencia que hay entre la población que vive en Israel. ¿Por qué? Porque el 75% de la población tiene una preparación académica, y eso hace que el mundo laboral sea altamente competitivo. Esta será la tendencia de los países que van a tener un liderazgo, aunque sabemos que Israel proféticamente será odiado por el mundo. Lo que tenemos que entender es que el mundo que viene no será menos científico, sino que el mundo que viene será más científico. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia para los próximos 50 años? Educación. Abrir espacios educativos, profundizar las escrituras, entender correctamente las profecías. Es donde tenemos la información de primera mano desde la fuente original que hizo los cielos y la tierra. Compenetrar a las nuevas generaciones, no solamente desde el plano ministerial,
sino desde el plano corporativo familiar. Entender que no hay nada más estratégico para la influencia de las generaciones y la redención de la tierra que restaurar la enseñanza de la palabra desde papá y mamá a través de nuestros hijos. Porque ese trabajo estratégico y profético significará en los próximos años la cabecera de enseñanza de nuestros hijos. Es decir, que nuestros hijos reproducirán lo que nosotros les enseñamos por causa de lo que vamos a aprender en esta nueva temporada. Nuestra respuesta y compromiso como escuela es fomentar una educación profética, es preparar mentes emprendedoras, es unificar la revelación y la inteligencia del Espíritu Santo en encuentros de oración, pero también en profundos estudios de la palabra. Que generar un ámbito de innovación, de creación y poder profetizar asesores como Daniel en Babilonia. Muchos tal vez no estarán al frente de una posición de liderazgo tal vez político, pero sí a través de la sabiduría del Espíritu Santo serán promovidos como Daniel para ser asesores como lo fue del rey Nabucodonosor en Babilonia. El rey Nabucodonosor era la autoridad del imperio, pero el hombre más poderoso de todo Babilonia era la influencia del consejo de Daniel. Un mundo en crisis como en el ensayo profético de José, que se transformó en el primer ministro de Egipto. El hombre más poderoso de la faz de la tierra fue Faraón, pero el hombre más influyente y estratégico de Dios en medio de un imperio en crisis fue las respuestas y los diseños que tuvo José para influenciar al Faraón y a las 70 naciones del mundo antiguo. Hay una debilidad que el mundo científico tiene, y como ponía a Israel como un país modelo que trascendió de ser un país innovador a un país influencer, hoy Israel está tan avanzado en tecnología que hay cirugías que se realizan por medio de la robótica. Cualquier persona que quiera hacer algún tipo de tratamiento en salud se encontrará con la mejor tecnología robótica para ser atendido. Pero hay una gran debilidad que es la queja y el motivo de discusión y polémica en nuestras elecciones pasadas el lunes en Israel. La gente se queja de la mala atención. Aunque el avance científico es excelente, extraordinario, que hace a Israel un país modelo, la gente no está conforme y tiene un profundo reclamo al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y es la mala atención que reciben por parte de los profesionales. Ahí es donde Dios está levantando una generación que le dará una respuesta al mundo. ¿Por qué? Porque Dios va a respaldar a esos jóvenes como Daniel, como Azarías y Misael en Babilonia, pero que van a tener la impartición del sacrificio, la compasión y la redención de Jesús para darle lo que ni siquiera le puede dar el sofisticado mundo de la tecnología y el avance científico. Manos que curarán las heridas del alma, un amor que llegará aún a los corazones más endurecidos. Natalio Steiner, analista de política internacional, que hace una semana atrás estuve con él, recién llegado de Israel, fue la fuente de información para saber cuál es el reclamo que tienen los israelíes. Podríamos desde Latinoamérica o de los países del tercer mundo envidiar a estos países como lo es Israel o tantos otros como los Estados Unidos por su avance tecnológico. Pero sin embargo, vemos esa falta y esa carencia de respuesta que puede estar en muchos de nosotros. La naturaleza de los trabajos va a cambiar y cada vez va a ser más buscado el capital de la mente. Se buscará cada vez más invertir en el capital del conocimiento. La ignorancia producirá más separación, más marginación, pero Dios tiene un programa para poder abastecer esta gran brecha que habrá en este mundo cada vez más competitivo y
La estrategia educacional, generacional, es la respuesta de Dios para un mundo que se encontrará que lo sofisticado de los conocimientos dados muchas veces en universidades o en diferentes ámbitos no son suficientes. Jeremías capítulo 3, verso 15, Dios lanza una palabra profética para la generación que va a contener la última y gran cosecha. Dice: y os daré pastores conforme a mi corazón, que pastoreen con ciencia y entendimiento. ¿Cuál es el trabajo? Contener las nuevas generaciones. Inclusive en el verso 17, Dios dice que la gente de su malvado corazón y gente que andaba tras la dureza se va a volver a causa de esta generación que, versados en la palabra, ungidos en el Espíritu Santo, van a tener una respuesta con ciencia y entendimiento. Pero no será la fuente semejante, equivocada que tomaron Adán y Eva. Nosotros sabemos el camino, la verdad y la vida, y por eso tenemos la fuente. Por eso, bienvenidos a la escuela EVAR, porque este espacio es un laboratorio apostólico, profético, donde la palabra se va a unir no solamente a sus espíritus, sino también a sus corazones, a sus mentes. Y habrá sanidades y milagros creativos, como ya ha ocurrido con personas adictas a las drogas, que perdiendo la memoria por causa del consumo en el proceso de la educación, recuperaron milagrosamente su memoria. Bienvenidos a un ámbito de innovación, de creación, un ámbito de proyección, pero no será desde el fanatismo, no será desde el sensacionalismo, no será desde la ignorancia, será mediante los tesoros de la sabiduría, del conocimiento que vienen por medio de Jesús e impartido por el Espíritu Santo. Levante sus manos y bienvenidos a la escuela de Jesús.